Buenas noches con todos. A nombre de la consultora ICC Advisor, queremos darles la bienvenida al webinar Análisis de peligros y riesgos COVID-19, en este día tan especial como es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordarles que, por favor, para asegurar la fluidez del webinar, agradeceremos que se apaguen todos los micrófonos y los videos y que coloquen en el chat su nombre completo a fin de poder registrar su asistencia. Al término de la ponencia, tendremos cerca de 30 minutos para atender las preguntas a través del chat del webinar. En esta oportunidad, la ponencia está a cargo del ingeniero Jan Mendoza, quien es ingeniero químico con especialidad en mantenimiento, seguridad e higiene y con más de 20 años de experiencia laboral. También es auditor en seguridad y salud en el trabajo registrado en el MINTRA. Jan es expositor dictando cursos y charlas de seguridad y salud en el trabajo, tales como legislación en seguridad minera, prevención y protección contra incendios, gestión de la seguridad y salud ocupacional basado en las normas nacionales, inspección de seguridad, riesgos eléctricos, formación de observadores, programa de seguridad basado en el comportamiento, trabajo seguro con izaje y levantamiento de cargas, entre otros temas. El ingeniero Jan tiene experiencia como ingeniero y supervisor de seguridad y salud en el trabajo en empresas de los rubros de telecomunicaciones, minería, ingeniería y construcción, entre otras. Les dejo con el ingeniero Jan Mendoza. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Como lo dijo la señorita, mi nombre es Jan Mendoza, soy ingeniero químico, especialista en seguridad, también soy auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo. Bueno, en esta oportunidad hemos titulado este curso Análisis de peligros y riesgos por COVID-19, dirigido al sector minero, ¿no? Que incluye empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al curso. Muy bien, tenemos entonces el contenido del curso. Vamos a iniciar hablando un poco sobre los documentos de referencia. Luego vamos a ver las definiciones que aplican para este tema. Seguido a esto, como tenemos poco tiempo, también vamos a entrar a lo que son los tipos de peligros relacionados al contagio por COVID-19, ¿no? Luego de eso vamos a ver las características del trabajo en las unidades mineras en relación al riesgo de contraer COVID-19. Y la última parte, que es una de las partes más importantes, vamos a hablar acerca del protocolo sanitario en el sector minero para enfrentar el COVID-19. Muy bien, empecemos entonces con los documentos de referencia. Para esta presentación se ha tomado como referencia estos dos documentos, ¿no? El primero es el protocolo sanitario en el sector minero para enfrentar el COVID-19, elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Con fecha abril del 2020. El otro documento que hemos tomado como referencia es la Resolución Ministerial 111-2020 del MINEM, que se llama Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción. Ambos documentos han sido publicados en los meses de abril y marzo probablemente, y tienen aplicación para este tiempo de emergencia a nivel nacional. Específicamente, estos dos documentos van dirigidos al sector minero, ¿sí? Van dirigidos al sector minería. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las definiciones. Aquí tenemos dos definiciones, la definición de riesgo biológico y luego la definición de virus. Hablemos primero de riesgo biológico. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, los que estamos familiarizados con los diferentes tipos de riesgos,
vamos a encontrar que dentro de la clasificación de riesgos existe uno llamado riesgo biológico. Este riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena. En términos simples, lo que se conoce como riesgo biológico, ¿sí?, es la presencia de microorganismos que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, que pueden resultar una amenaza para la salud humana. ¿Por qué? Porque pueden generar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, dentro de el riesgo biológico están los virus. ¿Y qué son los virus? En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular. ¿Qué quiere decir acelular? Que no está constituido por una célula, ¿sí? Y que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos. El virus es un elemento, un organismo particular, peculiar, diríamos, porque, como vamos a ver luego, no está considerado dentro de los seres vivos, justamente porque al ser un organismo sin células, entonces no está constituido por la formación celular, ¿no? Entonces no tiene categoría de ser vivo, ¿sí? De hecho, también cumple algunas funciones de ser vivo, ¿no? Tiene genes y se puede reproducir, pero no lo puede hacer por sí mismo, sino que lo hace dentro de las células de otros organismos. Seguimos hablando de los virus, esto para, digamos, enfocarnos un poco en el peligro, ¿no? Los virus presentan una amplia diversidad de morfologías, es decir, de formas y tamaños. Son unas 100 veces más pequeños que las bacterias. Ese dato es importante, ¿no? Son unas 100 veces más pequeños que las bacterias. La mayoría de los virus estudiados tienen un diámetro que va entre 10 y 300 nanómetros, ¿sí? Para que tengan una idea de los nanómetros, si nosotros a un metro lo dividimos en 1.000.000 de partes y tomamos una de esas, ese sería un micrómetro. Y si a un micrómetro lo dividimos en 1.000 partes y tomamos una de esas 1.000 partes, ese recién es un nanómetro, ¿sí? Para que nos ubiquemos un poco. Entonces, los virus, el tamaño de los virus oscila entre 10 y 300 nanómetros. Muy bien. Al hablar de esta enfermedad llamada COVID-19, tenemos que entender primero que el virus que produce esta enfermedad es el virus llamado SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus que produce la enfermedad que conocemos como COVID-19. Este SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus. Entonces, es el causante de la enfermedad que hoy está produciendo esta pandemia, ¿no? Este SARS-CoV-2 es el nombre que le han dado al virus al haber sido descubierto, ¿no? Ahora, mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2. La transmisión del virus entre humanos es posible a través de las secreciones respiratorias, como la mayoría de nosotros ya hemos entendido y hemos conocido, de las personas infectadas, sobre todo mediante la expulsión a través de la tos o el estornudo de pequeñas gotas de más de 5 micras de diámetro, que pueden alcanzar cruzando el aire distancias de 2 metros, también mediante contacto directo con estas secreciones o por objetos contaminados por las mismas, ¿no? Entonces, también es algo que ya lo conocemos, que ya nos lo repiten los medios de comunicación, ¿sí? Pero es importante mencionarlo. Aquí tenemos un diagrama, ¿sí?, de la forma como se transmite esta enfermedad, ¿no? Este virus, el SARS-CoV-2. ¿Sí? Tenemos ahí la persona en el punto 1, dice la persona enferma tose o estornuda, ¿sí? En el punto 2 se producen secreciones con el virus SARS-CoV-2. En el punto 3 las secreciones entran en contacto, ¿sí?,
o bien directamente con la mucosa de ojos, de nariz o boca de otra persona, o bien estas secreciones entran en contacto con las manos y objetos que se contaminan y que después entran en contacto con la persona, ¿no? Entonces, puede ser un contacto directo cuando la persona que está en riesgo, ¿sí? Recibe estas secreciones directamente a los ojos, nariz o boca. Puede ser indirecto cuando estas secreciones llegan a los objetos, ¿sí? Que nosotros podemos tocar luego, y luego esa mano puede ser llevada hacia los ojos, nariz o boca, y también se va a dar el contagio, ¿no? Entonces, en el punto 5 dice la persona adquiere el no es el objetivo de esta charla, por eso que ha sido un tema corto, pero sí era necesario mencionarlo, ¿no? Para poder entender el peligro, ¿sí? Porque lo que vamos a ahondar un poco más aquí en esta charla es en el análisis de peligros y riesgos en el contexto del COVID-19, ¿no? Y aquí tenemos tipos de peligros. Esta clasificación que tenemos aquí es una clasificación que no es específicamente dada para el coronavirus, ¿no? En general, ¿sí? Los que hablamos de seguridad y salud en el trabajo, podemos entender que hay estos tres tipos de peligros, ¿sí? Desde el punto de vista de la identificación de los peligros, ¿no? Los peligros visibles, los peligros ocultos y los peligros en desarrollo. Eso va a ayudarnos un poco a entender el peligro del coronavirus, ¿no? Porque está en los tres casos, ¿sí? Peligros visibles, aquellos que se observan con los sentidos, son evidentes con un poco de sentido común. Si lo aplicamos a esta época, a este tema de emergencia, podríamos poner como ejemplo personas infectadas hospitalizadas, que a simple vista podemos notar, ¿no es cierto? Que de repente están en el área donde están pacientes COVID-19, entonces a simple vista yo digo, esa persona está infectada, ¿no es cierto? Y está hospitalizada. Personas infectadas, de repente que no están hospitalizadas, pero están cumpliendo cuarentena en su domicilio. Entonces, en ambos casos son visibles. ¿Por qué? Porque con los sentidos, con el sentido de la vista y la observación, podemos identificar, ¿no es cierto?, que estas personas están infectadas con el virus SARS-CoV-2 y que podrían infectarnos también a nosotros. La segunda clasificación es de peligros ocultos. Aquellos peligros no percibidos por los sentidos, no son visibles, pero sí identificables con tecnología, ¿sí? Ejemplos aplicados, vuelvo a repetir, a esta pandemia, ¿no? Ejemplos, objetos o superficies contaminadas con el virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, aquí el peligro, ¿sí? El peligro es oculto, ¿no? Así como podría ser la electricidad, que no la vemos, como podría ser la radiación, que no la vemos, como podría ser la presencia de un gas que no tiene color ni olor, como el monóxido de carbono. De la misma manera, el virus SARS-CoV-2 tiene esta peligrosidad, ¿no? Es oculto. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeño el virus no lo podemos ver. Es decir, no podemos ver las superficies u objetos contaminados con este virus. Y la tercera clasificación dice peligros en desarrollo. Aquellos que empeoran con el tiempo si no se controlan. Pueden no ser detectados. Requieren un análisis técnico. Ejemplos, tenemos personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 asintomáticas. O también podríamos aumentar aquí un ejemplo, personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, ¿no?, en sus inicios de sintomatología, ¿no? Entonces, también es un peligro en desarrollo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, esta clasificación ya existía antes de esta pandemia, ¿no? Hablando de los peligros en general de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo estamos ahora enfocando a lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, entendemos que los peligros
Pueden ser visibles, ocultos o en desarrollo. Muy bien. Perdón. Vamos a ver entonces algunas características del trabajo en las unidades mineras en relación al riesgo de contraer COVID-19. El trabajo en una compañía minera tiene ciertas características que lo hacen diferente a otro tipo de actividades y que a su vez conlleva la presencia de riesgos de contagio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas características que en el sector minero, ¿sí? Hacen que sea un conjunto de actividades algo distintas a otros sectores, ¿sí? Y vamos a ver por qué también, ¿no? Y que a su vez el hecho de que sean distintas a otros sectores conllevan un riesgo o varios riesgos de contagio por el mismo tipo de actividades que se realizan en la actividad minera, ¿ya? En las compañías mineras. Muy bien, antes de mencionar cuáles son las características del trabajo en las unidades mineras, quiero hacer la aclaración de que estas características básicamente están recogidas de la actividad minera de gran minería y mediana minería. Un poco diferente sería en lo que es pequeña minería y minería artesanal. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, actividad. Los que han trabajado en mina o trabajan actualmente en mina, ¿sí? Saben que para poder iniciar un proyecto, un servicio como empresa contratista o para trabajar directamente con la compañía minera, ¿no es cierto? Todo parte de un examen médico, ¿no? Entonces, el examen médico puede ser preocupacional, puede ser examen médico de control anual para los que ya están laborando en la compañía minera, sea directamente o contratistas, y los exámenes de visita generalmente para los proveedores, ¿no es cierto? O para aquellos contratistas que tienen que hacer trabajos o visitas a la mina que va a durar un día o 2 días, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Bueno, el peligro es que estas personas tienen que asistir a un centro de salud, ¿sí? A una clínica ocupacional, ¿sí? En donde posiblemente van a estar en contacto con superficies y objetos contaminados con el virus SARS-CoV-2, presencia de personas infectadas, ¿sí? No eres, cuando vas a pasar un examen médico, no eres la única persona que vas a pasar examen médico, ¿no? En realidad son bastantes personas que pasan esa, a pesar de que también son varias clínicas las que están autorizadas para, para que la gente pueda pasar examen médico en ellas, pero igual, si las veces que yo por lo menos he ido a pasar examen médico, la clínica está pues, pero llena de gente, ¿no? ¿Qué más? Instalaciones de área reducida respecto a distancia segura y número de pacientes. Justamente lo que decíamos, ¿no? El aforo del local donde se toman los exámenes, donde se realizan los exámenes médicos, ese es un tema que puede generar un riesgo de contagio alto, ¿no? Por la distancia entre persona y persona. Personas con EPP no estandarizado, ¿sí? No solamente en la calle vamos a ver eso, de hecho muchas personas que trabajan en el sector minero, antes de subir a mina, puede ser que el equipo de protección que están utilizando, la mascarilla que están utilizando no es estandarizada, ¿no? De repente es una mascarilla hecha en casa porque probablemente no tuvieron el tiempo para abastecerse de mascarillas cuando comenzó esto de la cuarentena. Y bueno, es un riesgo, perdón, es un peligro que una persona también esté con una mascarilla que no es estandarizada, ¿no? Porque las gotas de saliva, ¿sí? De hecho, van a poder traspasar estas mascarillas artesanales y de la misma manera estarían contaminando el aire que está cerca de ellos. Y si una persona X está cerca de esta persona con la mascarilla que no corresponde, entonces se expone a un riesgo de contagio. Personas no utilizan correctamente la mascarilla, ¿no? Otros que sí tienen la mascarilla estandarizada, pero que no la usan cubriendo la nariz y la boca, ¿no? Sino que la usan solamente cubriendo la boca y la nariz queda descubierta, ¿sí? O de repente no la usan correctamente porque solamente han utilizado una de las ligas que sirven para presionar la mascarilla al rostro y como que la mascarilla queda suelta. Entonces, eso también es un peligro. Esa persona es un peligro, ¿no?
ya sea que use un EPP no estandarizado, una mascarilla no estandarizada, o ya sea que use la mascarilla de forma incorrecta, es un peligro. ¿Y cuáles son los riesgos? Y vamos a ver que los riesgos son repetitivos en todos los casos. Contacto con superficies u objetos contaminados, ¿sí? Ese es uno de los riesgos. Entrar en contacto con estas superficies que estén contaminadas con el virus SARS-CoV-2, o bien contacto o cercanía con personas infectadas con el virus SARS-CoV-2. Entonces, esto puede suceder en el momento en el que yo voy a una clínica para pasar mi examen médico preocupacional, ¿sí? Y esto es algo que no lo han establecido en las dos normas que hemos mencionado al inicio, como documentos de referencia, pero que seguramente las compañías mineras están incluyendo en su contrato con esas empresas, con estas clínicas, el hecho de que ellos tienen que presentar seguramente un protocolo de cómo es que van a recibir a los pacientes que van a pasar el examen médico y cómo es que van a hacer ellos, para qué estrategia van a utilizar para que no haya aglomeración de gente en la clínica y para también de esa manera evitar pues o contribuir al distanciamiento social, ¿no? Muy bien, la otra actividad que también es peculiar en la actividad minera es la charla de inducción, ¿sí? La charla de inducción, que es obligatoria para realizar trabajos en la compañía minera, ¿no? Ya sea que sea un trabajador que esté iniciando un contrato con la compañía minera directamente, o sea personal contratista, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? En ese caso, mobiliario del aula que puede estar contaminado, presencia de participantes infectados, ¿sí? Que probablemente no presenten síntomas, ¿no? Instalaciones reducidas respecto a distancia segura y número de asistentes, ¿sí? Porque es un salón de una sala de reuniones o un salón de clases, ¿no? Entonces, también es un tema a considerar, el hecho de que se deba respetar en ese salón la distancia segura, ¿no? Personas no utilizan correctamente la mascarilla. Eso vamos a encontrarlo en todo lugar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Son los mismos: entrar en contacto con superficies u objetos contaminados y entrar en contacto o cercanía con personas infectadas. Entonces, en la charla de inducción, tampoco lo he visto que esté incluido en alguna de estas dos normas que hemos mencionado como documentos de referencia, pero también estoy seguro de que las compañías mineras, sobre todo lo que es gran entidad de minería, están tomando cartas en el asunto probablemente para reducir la cantidad de participantes en las charlas de inducción, esto en coordinación con las instituciones que están contratadas por la compañía minera para que den estas charlas, ¿no? Hay diferentes instituciones que, que hacen el trabajo que podría hacer la compañía minera, ¿no? Pero lo han tercerizado y ellos son los que van a hacer las inducciones. Entonces ellos tienen que ver la forma de disminuir la cantidad de personas que ingresan a los salones donde se dictan las charlas de inducción, ¿sí? Para eso seguramente abrirán más grupos, ¿sí? Y esto ya es una exigencia que la compañía minera lo va a establecer con estas empresas, ¿no? Al igual que en el tema de los exámenes médicos, perdón, la compañía minera tiene que exigir a las clínicas que implementen una estrategia, un protocolo, un procedimiento para evitar la aglomeración de personas, ¿no? Muy bien. Bueno, en los dos casos anteriores no se ha mencionado también parte de la exigencia de la compañía minera es la desinfección y la limpieza de todas las áreas en las que el personal va a tener contacto, ¿no? Los consultorios, en el caso de la clínica ocupacional, y en el caso de la institución que da las charlas, todo el mobiliario, lo que son servicios higiénicos, todo tiene que estar desinfectado y seguramente la compañía va a tener esa exigencia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Muy bien. Otra actividad es el ingreso por garita a la unidad minera. Bueno, antes de eso vamos a hablar del traslado vehicular, para hablarlo en orden, ¿no? Traslado vehicular hacia y desde la unidad minera, ¿sí?
Entonces, los traslados hacia la unidad minera, normalmente la compañía minera proporciona un bus o un conjunto de buses, ¿cierto? Que también es un servicio generalmente tercerizado. Entonces, es la forma de trasladar a sus trabajadores desde la ciudad de su ciudad, donde está su domicilio, hasta la compañía minera, ¿no? Entonces, los viajes pueden ser de 1 hora, cuando la compañía minera se acerca, puede ser de 5, 8 horas, ¿no? 16 horas, dependiendo del lugar donde está ubicada la compañía minera, ¿no? Estos traslados también pueden ser en camioneta pick-up, ¿sí? En minivan, ¿no es cierto? Además de los buses. ¿Cuál es el peligro aquí? Que el interior del vehículo de transporte esté contaminado con el virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Por la presencia de pasajeros que hayan estado infectados, ¿no? Otro peligro es que estemos viajando, ¿no es cierto?, con pasajeros infectados sin saberlo, ¿no? Otro peligro, que el vehículo, justamente por el diseño de un vehículo, ya sea un vehículo liviano o un bus, no permite mantener distancia segura entre pasajeros. Si es que hablamos de que se van a sentar uno al lado del otro, ¿no? Que luego vamos a ver que eso sí está regulado. Esto sí está regulado por las dos normas que hemos mencionado, ¿no? Personas no utilizan correctamente la mascarilla, como te decía, eso lo vas a encontrar en todo lugar, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que entremos en contacto con superficies, sujetos contaminados, o que entremos en contacto o estemos cerca de personas infectadas, ¿no? Entonces, no voy a adelantarme todavía, vamos a ver luego qué es lo que indica la norma respecto a el protocolo, perdón, respecto a el traslado hacia la unidad minera y desde la unidad minera retornando a la ciudad donde tiene su domicilio los trabajadores, ¿no? Luego, ingreso por garita a la unidad minera, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros? Superficies y objetos contaminados, aglomeración de personas a la espera del proceso de ingreso a campamento, sobre todo cuando es campamento, ¿sí? Hay uno baja del bus, ¿no es cierto? Y tiene que registrar su ingreso, ¿sí? Tiene que registrar su llegada, perdón, para que le puedan proporcionar una habitación, para que le puedan proporcionar esta alimentación. Entonces, en ese momento hay aglomeración de personas. Ojo que todo lo que yo les estoy diciendo es actividades la mina en condiciones normales, ¿no? Todavía no estoy hablando de medidas de control y nada de eso. Luego vamos a ver qué nos indican los protocolos, cómo es que todo esto se va a controlar, ¿no? En algunos casos se van a restringir algunas cosas, pero yo te estoy hablando de todo, de la actividad minera en el día a día, ¿no? Lo que es común, ¿sí? Y cuáles son esos peligros dentro de cada una de las actividades, ¿no? El riesgo viene a ser el mismo: contacto con superficies, objetos contaminados, ¿no? Contacto cercanía con personas infectadas, ¿no? Luego, otra actividad, internamiento en campamento de la unidad minera, ¿sí? Esta es una actividad crítica, diría yo, para evitar el contagio, ¿no? O mejor dicho, es una actividad crítica por el riesgo de contagio. Todavía no hablamos de medidas de control. Peligro, habitaciones compartidas, ¿sí? Habitaciones no descontaminadas, superficies y objetos contaminados, servicios higiénicos no descontaminados, malos hábitos de higiene de los compañeros de habitación, personas no utilizan correctamente la mascarilla. Entonces, aquí hay dos cosas, y también está regulado ya, y aquí esto sí puedo adelantarme un poco, en la norma, en el protocolo, perdón, que vamos a ver luego, indica que las habitaciones deben ser individuales, ¿no? Y esto va a conllevar una serie de situaciones, probablemente de falta de infraestructura de las compañías mineras, porque en una situación en la que no hay pandemia, o sea, una situación normal, digamos, en la compañía minera, ellos ponen hasta 4 personas en una habitación, ¿no? Y son habitaciones bien pequeñas. Yo he participado en paradas de planta en compañías mineras donde nos han metido 4 personas en una habitación, ¿no? En camarotes de 2, ¿sí? Cuando prácticamente estás respirando al lado de otra persona, ¿no? Eh, yo asumo que van a tener que evaluar, o seguramente lo han evaluado, ¿no? Este tema en las compañías mineras,
para evitar que suceda eso, ni siquiera 2 personas en una habitación, ¿no? Para que sean solamente habitaciones individuales, como lo indica el protocolo que vamos a ver luego, ¿no? Porque también el otro tema es que tú puedes tener muy buenos hábitos de higiene, pero tu compañero de habitación probablemente no tenga esos buenos hábitos de higiene, ¿no? Eh, entonces, eso también puede generar un peligro. El riesgo sigue siendo el mismo. Vamos con las siguientes actividades. Así como hay traslados hacia la unidad minera desde la ciudad de origen del trabajador, ¿no? Y de retorno también a su ciudad de origen, tenemos traslados dentro de la unidad minera, ¿sí? Y eso es algo también que no no está en el protocolo, bueno, por lo menos en los 2 protocolos que les he mencionado, en el de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo e Industria y en la resolución 111-2020, no está estipulado, ¿no? Entonces esto ya depende de la compañía minera, cómo lo controle. Porque dentro de la compañía minera, justamente por el hecho de que son extensiones bastante grandes, ¿no? Hablamos de hectáreas, ¿sí? El traslado dentro de la mina es pues en camioneta, ¿no? En camioneta o en minivan o en minibús. Entonces, ahí tenemos un gran peligro, ¿no? El interior del vehículo puede estar contaminado, un conjunto de peligros, ¿no? Presencia de pasajeros infectados, vehículos no permiten mantener distancia segura entre pasajeros y personas no utilizan correctamente la mascarilla. Ahora, en la normativa, en los protocolos que hemos mencionado, sí habla acerca de la distancia entre persona y persona dentro de un bus, ¿no? Entonces, se podría tomar esa misma distancia para el interior de un vehículo como una camioneta pick-up, por ejemplo, que se usa bastante, ¿no? En minas se usa bastante lo que son camionetas pick-up. Entonces, para poder conservar esa distancia, en ningún caso, pues la camioneta tendría que estar a tope con la cantidad de gente que puede viajar, ¿no? Normalmente viajan en una camioneta 5 personas y apretadas, ¿ah? Entonces, en el caso de protegernos del contagio, ¿sí? Eso tendría que reducirse a 2 personas, como mucho, ¿no? O quizá una sola persona que viaje en la camioneta. Bueno, el riesgo sigue siendo el mismo, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, ya hablando de el tiempo que uno permanece en la compañía minera, ¿sí? Tenemos superficies y objetos contaminados en el comedor, ¿no es cierto? Aglomeración de personas a la espera de ingreso al comedor, ¿sí? Esto es común en las compañías mineras, ¿sí? En el comedor hacen una cola para poder ingresar, ¿no? Entonces se entiende que ahora debería respetarse la distancia segura, ¿no? Y personas no utilizan alimentos. Ese es un tema que, ¿no? Entonces, algunas compañías mineras ya lo están manejando de manera que no haya una persona frente tuyo, ¿no? Sino que las personas estén en diagonal en una mesa sentados, ¿no? Como en un zigzag, digamos, para mantener la distancia segura y evitar, pues, que estés frente a otra persona al momento de ingerir alimentos, porque ahí estarías tú sin protección, la otra persona sin protección. Entonces, allí en el momento de ingerir los alimentos se pueden dar los contagios, ¿sí? Ahora, si una persona, no esperemos que no suceda, ¿no? Si una persona estornuda en el comedor y por ahí se le pasó, no lo hizo como está recomendado, ¿no? Utilizando pues el brazo o estornudando dentro de su prenda de vestir, ¿no? Como esa recomendación, sería pues sería muy complicado que una de esas gotas no vaya para tus alimentos, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que debería ser bien regulado, bien controlado en el comedor, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos con mascarilla, ¿no? Entonces, el riesgo aquí es mayor, ¿no? El riesgo es mayor. Por eso en el riesgo hemos puesto contacto o cercanía con personas infectadas que no utilizan mascarilla, ¿no? ¿Qué más tenemos? Reuniones de planificación de actividades. En toda compañía minera, se dan estas reuniones, son necesarias, son parte del día a día, ¿sí? Se planifican paradas de plantas, se planifican las actividades o las operaciones en el día,
¿no? Lo que se va a hacer en el turno. Entonces, igual, pueden haber superficies, objetos contaminados, aglomeraciones de personas por la reunión, personas que no mantengan la distancia segura, personas que no utilicen correctamente la mascarilla, instalaciones de área reducida respecto a distancia segura y número de asistentes. El riesgo sigue siendo el mismo, o los riesgos, ¿no? Igual pasa con las charlas de 5 minutos o charlas de inicio de turno, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? Aglomeración de personas, personas que no mantienen distancia segura, personas que no utilizan correctamente la mascarilla, ¿no? Riesgo sigue siendo el mismo. Ahora, hay un tema también importante antes de que lo olvide, quiero mencionarlo, ¿no? Que en las compañías mineras normalmente se utiliza el respirador de media cara de silicón, generalmente la marca 3M o MSA, ¿sí? Que tiene sus filtros, ¿no? Que tienen los filtros N95, incluso tienen el filtro para vapores orgánicos y gases ácidos y un prefiltro que va encima, ¿no? Este tipo de respirador es válido, por así decirlo, en otras situaciones, pero en el caso de la pandemia, este tipo de respirador tiene una desventaja, ¿no? Que tiene una válvula de exhalación. Y esa válvula de exhalación, ¿no es cierto? Los que han usado este respirador no me dejarán mentir, permite la salida de gotas de saliva, ¿no es cierto? El humor de la nariz, ¿sí? Y los que han usado este respirador saben, pues, ¿no? Que de pronto gotea, ¿no? Porque justamente es para eso la válvula de exhalación. A diferencia de los respiradores, de las mascarillas, perdón, N95, que no tienen esa válvula, entonces no permiten la salida de estas gotas de saliva al ambiente y por ende no vamos a contaminar nada, ¿no? En el caso que estuviésemos infectados. Entonces, supongo que también esto es algo que la compañía minera debe estar evaluándolo porque es un tema también que incrementa el riesgo de contagio, ¿no? Porque vamos a contagiar, si es que estamos infectados, vamos a contaminar todo el lugar donde estemos goteando nuestra saliva por medio de esta válvula de exhalación, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Reuniones de capacitación, ¿sí? También cuál es el peligro, aglomeración de personas, personas que no mantengan la distancia, personas que no utilizan correctamente la mascarilla, instalaciones de área reducida, ¿no? Entonces, ya algunas compañías mineras están reduciendo, están restringiendo, perdón, al mínimo, ¿sí? Las reuniones de capacitación, las reuniones de planificación, ¿sí? Están restringiendo al mínimo o también optando por por el uso de la tecnología, ¿no? ¿Sí? Las reuniones, vía alguna plataforma como Zoom o como lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? El riesgo es el mismo, o los riesgos son los mismos. Otra actividad común en minería son las paradas de planta, ¿sí? Donde participan personal propio y personal contratista. En las paradas de planta hay un gran número de trabajadores, gran número de personas, ¿no es cierto? Por eso es que uno de los peligros es aglomeración de personas, presencia de personas infectadas, personas no utilizan correctamente la mascarilla, ¿no? Entonces, esto de las paradas de planta seguramente también está siendo evaluado por las compañías mineras para que de alguna manera se pueda controlar mejor, aminorar seguramente la cantidad de personas que participan en lo que es mantenimiento de los equipos en planta, disminuir la cantidad de empresas que van a participar en estas paradas, ¿no? Pero aún así el riesgo está presente, ¿no? Porque imagínense cuando un trabajador, o perdón, cuando una empresa contratista tiene que hacer un trabajo en el que tienen que cargar los trabajadores, ¿sí? Un equipo. Entonces, en algunos casos, para que el trabajador o para que los trabajadores puedan cargar, es hombro a hombro, ¿no? ¿Sí? Y los trabajadores están bastante cerca para cargar algunos elementos, algunos equipos propios de los trabajos de mantenimiento, de los trabajos en parada de planta, ¿no? Entonces, ese es, también yo lo veo un tema bien complicado, ¿sí? Lo veo bien complicado porque va a haber bastante cercanía, ¿no? Entonces, eh, seguramente está siendo evaluado también esto y de qué manera se va a controlar, ¿no? Yo entiendo que la supervisión ahí juega un rol, pues, bastante importante, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Ver la forma de que los objetos o lo que vayan a cargar no implique que las personas estén tan cerca, ¿no? Trabajos en oficinas administrativas, ¿sí? Como en cualquier otro lugar, siempre hay trabajo
administrativo, ya sea del personal propio de la compañía minera o contratista. Entonces aquí también hay el peligro de superficies, objetos contaminados, presencia de personas infectadas, ¿sí? Instalaciones de área reducida, probablemente las instalaciones donde están ubicados los escritorios, las oficinas, puede ser que estén demasiado cerca, ¿no? Entonces la compañía minera seguramente ya ha incrementado esa distancia entre escritorios, ¿sí? Para mantener la distancia segura, ¿no? Actividades en salas de control de procesos y similares, ¿sí? Las compañías mineras tienen bastantes salas donde monitorean remotamente los equipos de planta, ¿no? En estas salas de control de procesos, pues hay pantallas, ¿no? Hay monitores, y están personal especializado, ¿no? Verificando el funcionamiento de los equipos. Entonces es como estar en una reunión, digamos, ¿no? También este es un tema en el que deberían evaluar la distancia y la manera de que los lugares estén bien ventilados, ¿no? Estas actividades de recreación, salas de recreación, normalmente en las compañías mineras en las que se trabaja con régimen 14/7, 10/10, 20/10, 30/8, etcétera, etcétera. Normalmente la compañía minera les proporciona un lugar donde pueden recrearse, donde pueden hacer juegos, hay cine, salas de recreación, ¿no? Yo estaba en una compañía minera donde había discoteca, donde había karaoke. Entonces, ahí también el riesgo es aglomeración de personas, superficies y objetos contaminados, presencia de personas infectadas, repetitivo, ¿no? Personas no utilizan correctamente la mascarilla, ¿sí? Es muy probable, casi seguro, de que este tipo de lugares, ¿no es cierto?, van a estar pues cerrados completamente, ¿sí?, de acceso restringido al cero, para que no exista por riesgo de aglomeración, porque normalmente los lugares en tiempos que no son de pandemia, pues están full de trabajadores tratando de distraerse, porque es una forma también de sobrellevar esos 14, 20 días que están en la compañía minera, ¿no? Pero seguramente en esta época pues debe estar completamente cerrado eso, ¿no? Servicios higiénicos comunes, sí, también ese es tiene varios peligros, ¿no? Porque los servicios higiénicos, sobre todo los servicios higiénicos que están en el comedor, ¿no? O sea, que lo utiliza la gente que va al comedor, sí, esos servicios higiénicos paran con bastante gente, ¿no? Para full. Entonces también tiene que haber allí un control, ¿no? Tiene que haber un control, probablemente un vigilante que esté allí verificando la cantidad de personas que están dentro, y las personas que quieren entrar probablemente ya no van a poder entrar cuando hay una cantidad dentro de los servicios higiénicos, ¿no? Sobre todo en los comunes, ¿no? Entonces aquí el peligro es aglomeración de personas, igual, superficies, objetos contaminados, presencia de personas infectadas, ¿sí? Y personas no usan correctamente la mascarilla. Muy bien, vamos a ver el protocolo sanitario en el sector minero para enfrentar el COVID-19. Bueno, dice: la minería formal agremiada en el Perú se ha caracterizado desde siempre por sus altos estándares de seguridad y salud en el trabajo. En este sector, los requisitos para ingresar a una operación incluyen estrictos exámenes médicos, como hemos hablado, varias horas de charlas de capacitación y el uso de equipamientos de protección personal, el EPP, ¿no? Además, los campamentos mineros cuentan con personal y equipamiento médico y un espacio preparado para atender pacientes si así fuera necesario. Muy bien, como los que ya conocen el sector minero saben de que trabajar en la mina implica bastante disciplina, implica bastante cuidado de la salud, implica bastante cumplimiento de estándares, cumplimiento de procedimientos, ¿sí? En muchos casos el incumplimiento es pues tolerancia cero, ¿no? El incumplimiento de algún procedimiento, algún estándar de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso no es nada nuevo para las compañías mineras, ¿sí? El hecho de elaborar un protocolo sanitario tomando en cuenta los aspectos que yo les he mencionado y probablemente otros que ellos han considerado, no es nada nuevo para las compañías mineras, ¿no? Ellos constantemente están verificando o están analizando los peligros y riesgos, ¿sí? Y viendo la forma de controlarlos. Entonces, aparece esta pandemia y el sector minero elabora sus propios protocolos en base, tomando como referencia este protocolo sanitario en el sector minero para afectar el COVID-19, ¿no? Este protocolo, publicado en abril de 2020, como ya lo habíamos comentado,
por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que sirve como base, podríamos decir, con los requisitos mínimos que se deberían cumplir para poder retomar actividades en el sector minero, ¿no? Entonces, como dice aquí, la creación de un protocolo sanitario para enfrentar el COVID-19 no ha sido una tarea desconocida para el sector minero. En cierta manera, digamos que el sector minero está preparado, por así decirlo, para cumplimiento de protocolos, ¿no? No es perfecto, definitivamente no es perfecto, nunca lo ha sido tampoco en la compañía minera. Siempre han existido estándares, procedimientos y siempre han existido personas pues que no se sujetan a los estándares, procedimientos, protocolos establecidos, ¿no? Y eso no solamente es en minería, sino en cualquier lugar. Pero aún así, yo me atrevería a decir que dentro de todos los rubros de empresas, el rubro quizá más disciplinado es el personal, más disciplinado, perdón, es el personal que trabaja en minería, ¿no? Sobre todo en lo que es gran minería y probablemente mediana minería. Muy bien, ¿qué medidas usaremos en el sector minero para operar? Ojo, para operar, porque algunas mineras están todavía paralizadas, ¿no? A raíz de la emergencia, ¿sí? Entonces van a retomar las actividades, ¿no? Van a retomar las operaciones para operar enfrentando el COVID-19, ¿no? Entonces, no solamente en el sector minero, sino que en todos los sectores la preocupación es retomar las operaciones, retomar las actividades, lamentablemente con este riesgo que va a estar presente quizá durante el resto del año y hasta quizá más, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a convivir con este riesgo que va a estar presente, ¿no? Y mucho depende, pues, de la disciplina de cada persona, ¿no? En su lugar de trabajo. En este caso, la disciplina del trabajador minero, ya sea que trabaje directo para la compañía o que sea contratista de actividades conexas o contratista minero, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? Dice, medidas para trabajadores en planilla y contratistas. Medidas para proveedores, ¿sí? Entonces, las medidas no solamente son para los trabajadores que trabajan directo para la compañía y para los contratistas, también están incluidos aquí los proveedores, ¿no? Hay medidas en la premovilización, medidas en el ingreso a las unidades mineras, medidas en la estadía en las unidades mineras, lo que hemos hablado de alojamiento y todo eso. Y aquí hay un tema en el punto 4, que es el aislamiento temporal dentro de la compañía minera para posibles casos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este momento. Rápidamente, ¿no? La premovilización, ¿sí? La premovilización, aquí nos dice que se debe identificar los grupos vulnerables al COVID-19. Es decir, personas mayores de 60 años, ¿sí? O personas que tengan problemas de salud, ¿no es cierto? Problemas de asma, problemas coronarios, obesidad, diabetes, ¿sí? U otras patologías crónicas que los convierten en grupo vulnerable ante el COVID-19, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar cuáles son las personas vulnerables al COVID-19. Lógicamente, las personas no van a poder laborar, ¿no? Lo otro, en la premovilización son declaración jurada del personal en planilla de contratistas, ¿no es cierto? O sea, el trabajador. Todo personal, antes de embarcarse al vehículo de transporte para su traslado a la unidad minera, debe presentar una declaración jurada de no padecer o tener síntomas comunes al COVID-19, según formato que será proporcionado por la compañía minera, ¿ya? Entonces, esto es obligatorio, ¿no? Esta declaración jurada, ¿sí? Es para cada trabajador que pretende subir a la compañía minera, ¿no? Subir a realizar actividades, a trabajar en la compañía minera, ya sea personal propio o contratista. En esta declaración jurada, ¿sí? Se estipula que no padece y no tiene los síntomas referidos al COVID-19. ¿Qué más? En lo que es la evaluación física, ¿sí? Se evaluará a todo el personal antes de embarcarse al vehículo de transporte para su traslado a la unidad minera. Una vez que el mercado nacional se abastezca de pruebas de detección COVID-19, se aplicarán siempre que sean viables para la empresa. Se evaluará lo siguiente:
y en caso de verificar alguno de estos supuestos, la persona no podrá iniciar el viaje, ¿no? Se va a tomar la temperatura, se va a verificar síntomas, se va a verificar que no existan grupos o personas vulnerables, y si es que alguno de los trabajadores ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19, o si es que ha hecho viajes al exterior, ¿no? Entonces, esto va en lo que es evaluación física a cargo de un médico, ocupacional, ¿no? Entonces, en este caso, algunas compañías mineras ya lo están manejando de una manera más controlada, ¿no? Sé, por ejemplo, de una compañía minera en la que el personal médico, antes de que este trabajador, antes de que los trabajadores viajen a la unidad minera, en su domicilio, en su lugar de residencia, reciben al personal médico para que les tome, para que les haga la prueba rápida, ¿no? Para detección de COVID-19, ¿sí? Entonces, solo si es que da negativo esta prueba rápida, puede continuar con el resto del proceso, ¿no? Pero obviamente si da positivo no puede viajar, ¿no? Y eso creo que es la mejor medida de control, ¿no? Ahora, si pudiera hacer las otras pruebas, las más efectivas, que son 100% efectivas, mejor, ¿no? Pero por lo menos con la prueba rápida ya se está intentando pues eliminar, ¿no? Si hablamos de la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativo y CPP, en eliminación podríamos incluir el hecho de que la persona infectada no va a subir a mina, ¿no? Entonces, algunas compañías mineras lo están manejando de esa manera con las pruebas rápidas, ¿no? Por lo menos. Entonces, de esa manera, luego los trabajadores que van a subir a la mina, ¿no? En algunas minas les envían un taxi incluso, que ha cumplido ciertos requisitos, esa movilidad, ese taxi, ¿no? Seguramente desinfectado, a detalle, ¿no? Luego ese taxi, controlado por la compañía minera, lo lleva al trabajador hacia el lugar donde va a embarcarse en el bus que lo va a llevar, ¿no? A la compañía minera. O sea, lo que quieren evitar es que el trabajador no suba pues a un bus de transporte público, una combi, ¿no? O a un taxi cualquiera, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos ahí? Unidades de transporte, condiciones de higiene de las unidades de transporte, desinfección previa y posterior de medios de transporte utilizado. Esto es muy importante, ¿no? La desinfección previa, o sea, antes de que el personal suba y después de que el personal ha sido dejado en la compañía minera, tiene que haber un proceso de desinfección. El aforo máximo, esto está en el protocolo también, es 50% de la capacidad de la unidad vehicular, ¿no es cierto? Adecuada separación entre pasajeros. O sea, si la capacidad del vehículo era para, no sé, 50 personas, solo pueden viajar 25, lo mucho, ¿no? Adecuada separación entre los pasajeros. En esa imagen ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que en las filas, ¿sí?, solo se sienta una persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en los extremos, ¿no? En los lados de las ventanas, justamente para mantener esa distancia, ¿no? Para mantener la distancia. Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad, ¿sí? Y uso de mascarillas durante todo el viaje. En la resolución 111-2020 indica que la separación entre pasajeros debe estar de 1,5 metros, ¿sí? ¿Qué más? Indica de que, eso me olvidé de comentarles, en el tema de la toma de temperatura, ¿sí? La temperatura no debe estar por encima de 37.5 grados centígrados, ¿ya? Eso indica la norma, la resolución 111-2020. Y hay una ligera variación, porque en el protocolo sanitario de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía indica 37.3 grados, ¿no? O sea, si el trabajador tiene por encima de 37.3, ¿sí?, entonces no va a poder subir al bus, abordar el bus, y por ende no va a poder ir a trabajar, ¿no?, la compañía minera. Entonces, algunas compañías mineras lo están tomando así, ¿no? Como 37.3 la temperatura, ¿no? Aquí tenemos los elementos críticos en las unidades de transporte que requieren desinfección, ¿no?, limpieza y desinfección, ¿no?
Entonces ahí tenemos las barandas y las gradas de acceso al bus, ¿sí? Las ventanas, las cortinas de cada asiento, ¿no? El apoyacabeza y asiento, un elemento bastante crítico, ¿sí? Bastante crítico. Requiere ser tratado con mucho cuidado, desinfectado, ¿no? En otras palabras, retirado, porque este apoyacabezas se puede retirar, ¿no? Y en cada viaje debe ser uno nuevo, ¿sí? Ya desinfectado, lavado. Cinturón de seguridad también es un elemento crítico, el apoyacodos, la palanca para desplazar el asiento y otras partes plásticas, el techo del salón, el borde de guardia de equipaje superior, ¿sí? Que normalmente también se usa para sujetarse cuando voy a caminar por el pasadizo, y el piso del pasillo, ¿no? Que va entre los asientos, entre las columnas de asientos. Ingreso a unidades mineras, ¿sí? Dice evaluación de entrada, recepción de personal y control en lugar aislado, ¿sí? Se tiene que destinar un lugar aislado dentro de la unidad minera. Se tomará una nueva muestra de temperatura, otra vez. Será una breve entrevista en base a la información de la declaración jurada y se realizará una evaluación física si se considera necesario. En caso de que un trabajador, cuando abordó el bus en la ciudad de donde está su domicilio, ¿no? No tenía una temperatura elevada, pero después del viaje se vuelve a tomar la temperatura y tiene, por decir, 37.6. Entonces, esa persona tiene que ser aislada, ¿no? Ya no puede continuar con el resto del proceso que seguramente sigue después de esto la habitación que le van a entregar y todo eso, ya no puede continuar con este proceso, sino que tendría que ser aislada. Estadía en unidades mineras, control diario de la temperatura del personal. Entonces, 2 veces al día, en la manera que cada empresa defina, ¿sí? O sea, el lugar, el momento, ¿no es cierto? Se tiene que tomar la temperatura, ¿ya? 2 veces al día. De contar con más de 37.3 grados centígrados, se procederá a realizar un examen médico y, de ser preciso, se aislará al paciente a una zona especialmente acondicionada en la unidad o centro de trabajo, ¿sí? Entonces, esto tiene que hacerse, el control de temperatura, 2 veces por día. Muy bien. Protocolo para trabajadores en planilla y contratistas, ¿no? Higiene continua, medidas de convivencia, ¿sí? Entonces, en todo momento, dentro de la compañía minera, se tiene que mantener la distancia social, ¿sí? En todo momento, ¿no? Entonces, el personal tiene que ser sensibilizado en este aspecto, ¿sí? Tiene que ser capacitado, ¿sí? La compañía minera seguramente se está colocando afiches, ¿no? Recordativos en la señalética para que se mantenga la distancia social, ¿no? Entonces, es un factor muy importante para evitar los contagios en la compañía minera, ¿no? Lo otro, limitar el contacto con personas del área de influencia. El área de influencia, estamos hablando de toda la gente de las comunidades, ¿sí? Los pueblos, los poblados que están cerca de la compañía minera, ¿no? Entonces, de ninguna manera el trabajador puede no debería entrar en contacto con personas del área de influencia, ¿no? Dice, en caso excepcional, definir un funcionario específico que restará el contacto y cumplirá el distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior. Entonces, en caso de que sea necesario, porque a veces hay que hacer unas coordinaciones entre la compañía minera y las comunidades, tendrá que ser un funcionario, ¿no? Y este funcionario deberá cumplir con el protocolo del distanciamiento social, las medidas de cuidado, ¿no? Su uso de mascarilla, ¿sí? La desinfección de manos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más dice? Limitar el contacto con proveedores, ¿sí? Igual, de la misma manera. Los proveedores también tienen que tener un protocolo en el que ellos dejan el material o los materiales que proveen, pues, ¿no? Justamente esta empresa, sin tener contacto con el personal de la compañía minera, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso también las compañías mineras han establecido protocolos específicamente para dejar algún tipo de mercadería, algún tipo de cargamento dentro de la compañía minera, ¿no? En el que el conductor, el operador del camión, del tracto, no tiene que tener contacto con la gente que está dentro de la compañía minera en ningún momento.
¿Qué más? Desinfección de unidades de transporte interno y comedores antes y después de su uso. Entonces, todas las unidades de transporte interno, lo que mencionábamos, ¿no? Las camionetas pick-up, los minibuses, minivan, ¿sí? En el caso de los comedores, antes y después de su uso. Desinfección programada de zonas de descanso y baños. Servicios higiénicos implementados con jabón líquido, toalla y alcohol en gel. Bueno, esto siempre ha existido en las compañías mineras, ¿no? En los servicios higiénicos, ¿sí? Igual en los comedores siempre ha existido también el alcohol en gel antes de coger tu bandeja para tus alimentos, ¿no? Comunicación permanente sobre la importancia de lavarse las manos de manera correcta y frecuente por 20 segundos, ¿no? Y sobre cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar, evitar tocarse la cara. Entonces, tiene que haber una sensibilización a todo el personal de la compañía minera, ¿sí? Colocar señaléticas que indiquen esto, ¿no? ¿Qué más dice? Control diario de las funciones vitales del personal de cocina, personal de limpieza, personal que trabaja en el comedor, personal médico también, ¿sí? Y proveerles de EPPs a estas personas, ¿no? Es muy importante también, ¿no? El personal que elabora los alimentos, ¿sí? Es muy importante que ellos estén en buenas condiciones de salud, que constantemente esté siendo monitoreado, y también que utilicen el EPP para evitar, pues, contagios, ¿no? Contaminación de los alimentos en este caso. Horarios escalonados para uso de áreas comunes como comedor, área de esparcimiento y otras zonas, ¿no? Entonces, para lo que son áreas comunes, como el comedor, que es un área que no se puede restringir, ¿sí? Porque lo que sí se puede restringir es lo que les comentaba, ¿no? El área donde hay juegos, de ping-pong, taca-taca, donde hay Nintendo, no sé, hay cine, probablemente sí se puede restringir eso, pero no podemos restringir el comedor, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es horarios escalonados, ¿no? De tal hora a tal hora, las empresas tales, o personal directo, de tal hora a tal hora, tales empresas, tales áreas, ¿no? La idea es que el comedor no esté aglomerado de personas y se pueda tener esa distancia en las mesas donde se ingieren los alimentos, ¿no? Habíamos comentado de que es un momento crítico, el momento de la alimentación, porque todos estamos sin mascarilla, ¿no? Entonces se pueden dar muchos contagios, entonces es un lugar donde tiene que haber bastante control y debe estar bien monitoreado el comedor. Lo mismo pasa aquí, es dormitorios individuales, lo que les comentaba, ¿no? De todas maneras, tienen que ser dormitorios individuales y tiene que haber confinamiento. ¿Qué quiere decir confinamiento? De que ya mi hora de trabajo terminó a las, no sé, 6 de la tarde. Ya fui al comedor, ¿no es cierto? Ya salí del comedor, me dirijo a mi habitación. Una vez que yo voy a mi habitación, ya no debo salir para nada. Debo estar confinado en mi habitación hasta el día siguiente que vuelvo a salir a trabajar, ¿sí? Entonces, eso quiere decir confinamiento en los dormitorios individuales, ¿no? Y tienen que ser individuales, es muy complicado. Ya era complicado antes de la pandemia en las compañías mineras compartir habitaciones, como les comentaba yo, entre 4 personas, ¿no? Todavía entre 2 podía ser, pero había momentos en los que había bastante personal de la compañía minera que tenían que compartirse entre 4, ¿no? Imagínense en esta época compartir entre 4, los 4 infectados. De todas maneras, ahora tienen que manejarse dormitorios individuales. Ahora, si eso implica que la compañía minera tiene que tener más infraestructura, más dormitorio, más habitaciones, seguramente lo van a tener que hacer, ¿no? O la otra opción es disminuir la cantidad de personal, que es lo más fácil, ¿no? Pero también tienen que ver qué personal puede ser, se puede prescindir de ellos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Modelo de trabajo enfocado a dar sostenimiento adecuado al distanciamiento social. Aquí estaba las reuniones, ¿no? Minimizar reuniones presenciales, ¿sí? Lo mínimo necesario, ¿no? Mediante la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. ¿Qué más dice? Asesoramiento enfocado a brindar información y tranquilidad al trabajador. Esto es muy importante, porque ya de por sí, el trabajador antes de la pandemia es un sacrificio estar allá 14, 20 días, 30 días en la compañía minera sin ver a tu familia, ¿no es cierto? Por eso existían ese tipo de centros de entretenimiento que les he comentado, ¿no? Pero si ahora se restringe eso, se restringe el hecho de que el trabajador no puede salir de su habitación, ¿sí? Tampoco conversa con nadie en su habitación, porque igual cuando teníamos habitación compartida, por lo menos conversabas con tu compañero de cuarto, ¿no? Entonces, esto puede generar un estrés en el trabajador, ¿sí? Que tiene que saber manejarse, ¿no? Por eso acá habla de la asistencia psicológica para manejo de la ansiedad en el trabajador, ¿no?
Porque si antes ya era difícil para el trabajador minero internarse, ahora, con el distanciamiento social y todas las medidas que se están tomando, entonces puede ser que se acentúe el tema del estrés, el tema de la ansiedad en el campamento minero, ¿no? Entonces tiene que haber asistencia psicológica. ¿Qué más dice? Proveer a los trabajadores información generada sobre los cuidados que se debe tomar sobre el COVID-19, continuas campañas preventivas de comunicación. Se tiene que bombardear a los trabajadores para sensibilizarlos respecto a todas estas medidas que estamos considerando que no son difíciles de cumplir, ¿no? Pero que sí, pues, por el trabajo, por la monotonía, por la presión de las actividades, a veces lo olvidamos, ¿no? Y podemos tener lapsus, ¿no? Entonces, la idea es que constantemente se esté sensibilizando al trabajador. Medidas de aislamiento temporal. Zonas de aislamiento temporal de evaluación de casos sospechosos y medidas de evacuación. Entonces, también es importante esto, ¿no? Hablábamos de que si se identifica personal con la temperatura elevada o con algún otro síntoma, tiene que aislarse a esa persona. Entonces, aquí dice que hay un espacio temporal destinado a la recepción de personas y otro para la evaluación de casos sospechosos. ¿Sí? Tiene que haber un protocolo para la atención y derivación de los mismos. Entonces, este espacio temporal es un espacio aislado. ¿No? Asignación e implementación de zona aislada para la recepción de personas que llegan a la unidad minera. ¿No? Las personas que llegan a la unidad minera están en una zona aislada, deben estar en una zona aislada, se debe implementar una zona aislada dentro de la compañía minera. Asignación e implementación de zona aislada temporal para la atención de casos sospechosos, que debe ser en otro lugar distinto. ¿No? Limpieza diaria de estas áreas. Una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar los síntomas comunes al COVID-19, el personal médico procederá con la notificación del caso al Ministerio de Salud y o a eSalud y se preparará la derivación. ¿Sí? Entonces, esto cuando se identifique un posible caso de COVID-19, ¿no es cierto? Se evaluará al personal que estuvo en contacto con el paciente sospechoso y se les hará seguimiento. La derivación del paciente fuera de la unidad minera a los hospitales designados por el Estado se efectuará a la brevedad posible, teniendo en cuenta las medidas preventivas respiratorias para el paciente, o sea, para la persona contagiada, ¿no? Para el personal de salud que tiene que viajar con el paciente y para el conductor de la unidad, ¿no? En dicho traslado no se tendrá otro tipo de pasajeros. Nadie más puede viajar, sino solamente el personal de salud, el posible infectado y el conductor, ¿no? Seguimiento para saber el resultado del diagnóstico médico y de laboratorio para definir si es o no es paciente COVID-19, ¿no? Este es el protocolo para los proveedores, ¿sí? Al igual que el personal directo o contratista, el proveedor también necesita entregar una declaración jurada de encontrarse sin síntomas y también se le debe tomar la temperatura previa al ingreso, ¿no? Esta declaración debe estar alineada con los protocolos del titular minero. Proveedor que tenga temperatura que exceda los 37.3 grados centígrados no podrá ingresar a la unidad minera, deberá seguir las indicaciones de su contratista para el retorno. Recordemos que el proveedor puede llegar a la unidad minera por sus propios medios, hablando de transporte, o bien por el medio de transporte proporcionado por la compañía minera, ¿no? En el caso de que sea por sus propios medios, se entiende que él pertenece a una empresa, ¿sí? Proveedora del sector minero, y esta empresa también debe contar con sus propios protocolos para lo que es la desinfección del vehículo, para lo que es la evaluación médica de este trabajador, ¿no? Que pretende viajar a la compañía minera, ¿sí? Entonces, en realidad los protocolos que la compañía minera establece, ¿no es cierto?, deben servir como referencia para que las empresas contratistas, empresas proveedoras de servicios, proveedoras de repuestos, de maquinaria, también elaboren sus propios protocolos alineados al protocolo de la compañía minera que vendría a ser su cliente, para que de esa manera también ellos tengan el acceso a la compañía minera, ¿no? Porque si las empresas no
tienen sus propios protocolos. De hecho, la compañía minera, el titular minero se los va a exigir a las empresas contratistas o proveedores, ¿no? Y si no cuenta con eso, definitivamente pues no van a poder ingresar a la compañía minera, ¿no? Y seguramente se van a restringir contratos, ¿no? Con las empresas que no cuenten con estos protocolos. Confinamiento y uso de EPPs en el caso de proveedores. Los proveedores harán sus trabajos de descarga en zonas intermedias asignadas por el titular minero. El titular minero proveerá de un espacio independiente para la descarga de proveedores. Este deberá contar con servicios higiénicos para evitar el contacto con las áreas de la unidad minera, entre otras instalaciones temporales que definirá el titular minero. Entonces, como les había comentado, el proveedor no tiene por qué tener contacto con ningún personal de la compañía minera, ¿no? De hecho, debe tener un área destinada para esto, ¿sí? Para la descarga, que debe contar con sus propios servicios higiénicos. Los proveedores mantendrán las distancias sociales y uso de mascarillas, así como acatar todos los protocolos de higiene indicados por el titular minero. Protocolo en unidades sin campamento. En el caso del preembarque provisto por la empresa, seguir todos los aspectos del numeral 1 que ya los hemos mencionado. Hay empresas mineras que no tienen un campamento donde el personal se queda pues a vivir, ¿no? Aquí en Arequipa, cerca de Arequipa, hay una compañía minera en la que la gente sube y baja todos los días, ¿no? Entonces, y seguramente en otras ciudades del Perú también hay una que otra compañía minera en la que no hay un internamiento para el personal, ¿no? Entonces, como dice aquí, en el preembarque, provisto por la empresa, se tiene que seguir todos los aspectos que ya hemos visto en el numeral 1. Preembarque particular, si es que fuese en un vehículo particular, proceder a una evaluación física rigurosa de entrada. El personal médico tomará una muestra de temperatura, una entrevista en base a declaración jurada y realizará una evaluación física, ¿no es cierto? Entonces, las empresas contratistas, por ejemplo, que tienen sus propias movilidades, ¿no es cierto?, particulares, deben estar ya pensando en contratar personal médico para que les tome una muestra de temperatura antes de subir al vehículo y para realizar una evaluación física en base a la declaración jurada, ¿no? ¿Qué más dice? Entrada y estadía en mina, seguir todos los aspectos del numeral 2, 3 y 4, y de presentarse síntomas durante la jornada, proceder con el indicado del numeral 4, lo que se hablaba del lugar de aislamiento temporal, ¿no es cierto? Entonces, algunas compañías mineras que están cerca de la ciudad y suben y bajan todos los días, han optado por implementar una especie de campamento, por así decirlo, dentro de la compañía, justamente para que las tomas de temperatura no sean pues a diario para la gente, ¿no? Sino que sea de repente una vez a la semana. No, digo antes de subir al vehículo, porque igual en la compañía minera tiene que tomarse la temperatura 2 veces al día, ¿no? Pero básicamente por el tema de la disponibilidad de médicos de salud ocupacional que puedan estar solamente en el momento, presentes solamente en el momento de tomar la temperatura a la hora de subir a la unidad vehicular, ¿no? Justamente para evitar eso, es que han estado subiendo 7 días bajaban, ¿no? Que es algo inusual en este tipo de compañías mineras, porque como les comento, ellos suben y bajan todos los días, ¿no? Entonces, lo han estado manejando de esa manera, ¿sí? Para, por un tema de disponibilidad, pues, de los médicos ocupacionales, ¿no? Entrada y estadía en mina, seguir todos los aspectos del numeral 2, 3 y 4 que ya hemos visto, y si hay síntomas, al igual que en las otras compañías mineras, tienen que llevar al personal sospechoso al área de aislamiento temporal, ¿no? Y finalmente, como medidas generales que hemos recopilado de algunos protocolos de algunas compañías mineras, ¿sí? Tiene que haber un plan de comunicaciones interno y externo de las medidas preventivas a adoptar, ¿no? La compañía minera tiene que dar a conocer esas medidas internas y externas a su personal propio, a su personal contratista y a su personal proveedor. Difusión, ¿sí? Ya sea a través de radio, intranet, ¿no? A través de escritos, material informativo, afiches o medios electrónicos. Respecto a la distancia social, cambio de saludo, ¿sí? Ya no puede ver el saludo con la mano, saludo verbal nada más. La distancia de seguridad de mínimo 2 metros, algunas compañías mineras lo están considerando así, 2 metros, me parece excelente. Evitar el ingreso de la unidad al personal que no tenga aislamiento domiciliario por 14 días, ¿sí? Evitar compartir elementos de uso personal, lapiceros, útiles de oficina, etcétera,
y evitar contacto directo con superficies de alto tránsito, ¿no? Que son barandas, pasamanos, picaportes, manijas, sillas, excepto cuando las disposiciones del área de seguridad lo dispongan. Muy bien, entonces, hasta aquí estaríamos, con esa diapositiva finalizamos y vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Mendoza. Estimados, pasaremos a la ronda de preguntas. Antes que nada, quiero hacer recordar a las personas que han ingresado posterior al inicio del webinar que por favor completen todo su nombre y apellido para poder registrar su asistencia, en caso que requieran un certificado. Bueno, estamos esperando alguna pregunta. Parece que todo ha sido claro, sí, ingeniero Mendoza. ¿Sí? ¿No hay preguntas? A ver, démosle un ratito, de repente alguien por ahí quiere preguntar algo. ¿Las preguntas son por aquí por la plataforma o es por Sí, por por el el chat? chat del webinar, del Zoom. Bueno, Cristian Chirino nos dice que sí. ¿Cuál es el objetivo de la declaración jurada? Ya, el objetivo de la declaración jurada es tener un documento, ¿no? Que avale que el trabajador que pretende subir a la compañía minera no ha tenido pues síntomas previos, ¿no? Antes del día que tiene que subir, ¿no? En otras palabras, dejarlo por escrito, ¿no? La manifestación del trabajador, porque si es que el trabajador sube a la compañía minera y se identifica pues que tiene temperatura elevada o algún otro síntoma, entonces no quedaría un registro en el que el trabajador ha negado esto, ¿no? Entonces, aparentemente parece ser una medida poco efectiva, ¿no? Pero para un tema legal, la compañía minera necesita también esa información por parte del propio trabajador, ¿no? Acuérdate que una declaración jurada puede ser usada también como un documento legal en el caso de una enfermedad ocupacional, como podría ser la del COVID-19, ¿no? Entonces es importante que el trabajador a través de ese documento, ¿no? Especifique si ha tenido contacto con pacientes sospechosos, especifique si ha tenido algún síntoma que tenga que ver con el COVID-19, ¿sí? Es importante ese documento por ese lado, ¿no? ¿No tiene un alcance preventivo? Nos El alcance pregunta Cristian preventivo Chirino. Sí, claro, en cuanto a la declaración jurada, ¿no tiene entonces un alcance preventivo? es que sí tiene un alcance preventivo, pero estamos diciendo que estamos creyendo en la persona, ¿no? Estamos creyendo en lo que la persona Claro, dice, porque tranquilamente la persona puede estar ocultando, pues, puede que mentir. sí ha tenido Exacto. 2 días antes, sí ha tenido pues, dificultad para respirar, pero de repente la persona no quiere dar a conocer eso y quiere subir a trabajar por alguna razón, ¿no? Entonces, por ese lado no es tan efectivo, ¿no? O sea, a pesar de que es una declaración jurada, ¿no? Y se entiende de que al serlo obliga a la persona a decir la verdad, pero por ese lado no es tan efectivo. Más se convierte en un documento que va a ser como un Deslinde amparo de legal también para la compañía minera. responsabilidades. Claro, Exacto. claro, claro que sí. Ujú. Bien, Aló, Jan. Rogelio Vázquez, regalado, nos Sí, pregunta, en este caso de Antamina, que se han contaminado como 200 trabajadores, ¿cómo se debe analizar este suceso? en el caso de Antamina, entiendo de que los trabajadores Así como eso. han estado trabajando, ¿no? La compañía minera no ha paralizado sus actividades. Entonces, es muy probable de que los trabajadores no hayan estado dotados de los EPPs, en el caso de la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba, el respirador de media cara tiene esa gran desventaja que, que tiene válvula de exhalación, ¿no? Y el respirador de media cara es bastante usado en las compañías mineras, ¿no? Entonces, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser que elementos como esos hayan contribuido al contagio masivo, pues, ¿no? A la par con el hecho del uso de los comedores, el hecho del compartir las habitaciones, ¿no? Compartir las habitaciones también es algo
crítico, ¿no? En esta época. Miguel Cineros nos pregunta que, así como nos has mostrado los procedimientos y protocolos para la gran minería, ¿existe un protocolo establecido para la pequeña minería? Mira, este protocolo que yo les he compartido, que es el que lo ha elaborado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo e Industria, no especifica que sea solamente para la gran minería, ¿no? En realidad es para toda la actividad minera, incluyendo la pequeña minería, ¿sí? Solo que el análisis que yo les he colocado en esta matriz que hemos puesto, actividad, peligro, riesgo, es en base a la experiencia en gran y mediana minería, ¿no? Entiendo que en pequeña minería las cosas pueden variar, ¿no? Las cosas pueden variar, ¿por qué? Porque empezando por la cantidad de gente, ¿no? En pequeña minería no es la misma cantidad de gente que hay en gran minería, no hay muchos contratistas, el tema del hospedaje también puede variar, ¿no? Entonces, por eso sí hay la aclaración, ¿no? Pero en realidad el documento ha sido elaborado para el sector minero en general, o sea, eso incluiría también a la pequeña minería, ¿no? Jorge Choquehuanca nos consulta si, así en el caso como si hubiera un contagio en una mina, se debe hacer un informe de investigación, así como se hace como las enfermedades ocupacionales. Es decir, se debe hacer un informe de investigación como se hace con las enfermedades ocupacionales en caso se dé un contagio en la mina. Definitivamente si es que es una empresa contratista, por ejemplo, va a tener que hacer su informe, ¿no? Va a tener que hacer su análisis, su investigación, de todas maneras, ¿sí? Pero digamos que el procedimiento regular es que la compañía minera lo va a aislar a este personal y lo tiene que enviar a una ciudad, la más cercana seguramente, donde ya queda en manos del Estado, ¿no? Ya sea por el lado del MINSA o por el lado de salud, ¿no? Entonces, la evolución del paciente ya no va a depender mucho de la compañía minera, sino de las prestaciones y de la resistencia de su cuerpo también, obviamente, en la hospitalización, si es que requiere, ¿no? En ese caso, ya no va a depender de la compañía. No es como cuando es una enfermedad profesional, perdón, que sí va a depender probablemente de la investigación que se haga, el hecho de que el trabajador reciba de repente una compensación o algo así, ¿no? En el caso de la pandemia no cabe dentro de lo que son enfermedades profesionales, ¿no? Ujú. Bien. Marta Melio nos pregunta si la medición de la temperatura debe ser realizada por personal de salud necesariamente. Sí, sí, necesariamente tiene que ser realizado por personal de salud y tiene que quedar un registro de eso, ¿no? Donde el trabajador tiene que consignar su firma también al validar, digamos, esa temperatura que está botando el equipo, ¿no? Luciana Cárdenas nos pregunta, bueno, si van a compartir la grabación de esta exposición. Esto lo va a contestar el administrador, ¿sí? A ver, Katia Kumpa nos consulta si para el caso de los trabajadores en caliente o abastecimiento, disculpen, para el caso de los trabajos en caliente o abastecimiento de combustible, tiene establecido el uso de respirador de media cara. Según lo que ha manifestado, debería cambiarse por los descartables. Eh, correcto, sí. Es lo más seguro, sí, es lo más seguro. Ahora, yo entiendo de que el riesgo de un trabajador que está haciendo trabajo de soldadura, trabajo esmerilado, existe el humo metálico, ¿no? Entonces, ese tipo de respirador, probablemente el N95 va a ser menos eficaz, ¿no? Pero no podemos, no habría otra forma, ¿no? Porque en realidad el respirador de media cara tiene ese riesgo, ¿no? Por supuesto que lo que yo les comento es una apreciación personal, ¿ah? En base a la información o a la ficha técnica de los EPPs, ¿no? Y es muy obvio, yo he usado el respirador de media cara, ¿no? Yo sé que estás caminando y de pronto comienza a gotear por la válvula de exhalación. Las gotas te caen en tu mano, caen en tu ropa o lo que estés agarrando en la mano, ¿no? Lo que esté cerca. No así con la mascarilla descartable de 95, ¿no? Entonces, por ese lado es que no es recomendable usar el respirador con válvula de exhalación.
Pero si me hablas de que hay otro riesgo que tiene que ser controlado también y que se tiene que utilizar el respirador de media cara, entonces eso lo dejamos a evaluación del área de seguridad y salud ocupacional de la compañía minera, ¿no? Ellos tendrán que pronunciarse al respecto, ¿no? Haciendo un análisis de costo-beneficio, ¿sí? Que es prioritario, ¿no? Si es una prioridad el tema del COVID o es una prioridad el tema de que el trabajador esté expuesto a humo metálico, ¿no? Entonces, en base a eso tomarán una decisión, ¿no? Bueno, Catherine Alzamora nos consulta si la toma de temperatura y declaración jurada, ¿quién la debe realizar en el personal de contratista? La declaración jurada es un formato de la compañía minera que seguramente les van a hacer alcanzar a los contratistas y el contratista tiene que tener estos formatos impresos y listos para que el personal lo llene, ¿no? Cada uno con su puño y letra llena su declaración jurada, lo firma, coloca su huella digital y todo lo que indica los datos que te pide la declaración, ¿no? Y en el caso de la temperatura, ¿sí? Como ya hemos comentado, tiene que ser tomada por un médico y esto ya dependería de la empresa contratista, ¿no? Salvo que la compañía minera, en acuerdo con el contratista, proporcione a los profesionales de salud para que hagan estas mediciones antes de que suban a la unidad vehicular, ¿no? Luis Saico quiere que le confirmen si entonces el COVID-19 en Mina es considerado una enfermedad ocupacional o no. Ojo que hay dos cosas distintas, ¿no? Hay dos definiciones. Una definición es enfermedad profesional y la otra es enfermedad ocupacional. La enfermedad profesional es la que está en un listado que ha sido publicado una normativa, una resolución por el Ministerio de Salud. Entonces, este listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Tiene, por ejemplo, a ver, silicosis, neumoconiosis, ¿no? Algunos tipos de cáncer, hipoacusia, me parece que también está, ¿sí? Entonces, si una enfermedad, si un trabajador adquiere una enfermedad en la compañía minera y esta enfermedad está en ese listado, es una enfermedad profesional y tiene un tratamiento muy distinto, hablando legalmente y hablando de la compensación al trabajador. La enfermedad ocupacional es una enfermedad que adquiere el trabajador como consecuencia de haber estado expuesto a los factores de riesgo ocupacional en la compañía, ¿no? Entonces, en el caso del COVID-19, el SARS-CoV-2, que es un virus, que es un riesgo biológico, entonces sí entra como enfermedad ocupacional, más no entra como enfermedad profesional. Giovanni Pulido González nos hace la siguiente consulta. Ingeniero, buenas noches. De acuerdo al protocolo de ingreso a las unidades mineras, ¿ya no sería necesario hacer una cuarentena previa antes del inicio de las labores? Es decir, ¿solo con las medidas preventivas es suficiente? No, sí. En lo que hemos leído en las diapositivas, hemos hablado de los 14 días que se tienen que tener de cuarentena, ¿no? O sea, el trabajador que va a subir a mina tiene que haber estado en cuarentena antes de subir a mina, ¿no? O sea, el alcance de la compañía minera para controlar lo que el trabajador hace en casa pues, es nulo, ¿no? La compañía minera no puede controlar lo que el trabajador hace en su casa, si sale o no sale, si está internado en su casa o no, ¿no? Entonces, justamente por eso existe también la declaración jurada, ¿no? Uno de los puntos que debe completarse en la declaración jurada es que el trabajador ha estado, pues, efectivamente en cuarentena en su casa, ¿no? Pero sí es un punto que se debe considerar, ¿no? Claro que está sujeto a la voluntad del trabajador, pero igual el trabajador necesita saber que eso es parte de los controles, ¿no? Teodoro Huánuco nos indica que no queda claro si el personal saliente de descanso tendría que pasar cuarentena o pasar una prueba rápida. Podría ser un asintomático para su familia. A ver, este aspecto de las pruebas rápidas, como lo hemos leído, está sujeto a la disponibilidad comercial de las pruebas, ¿no? Entonces, en el momento que salió esta publicación de este protocolo, no habían en el mercado disponibilidad de pruebas para todas las empresas ni para las compañías mineras al 100%, ¿no? Entonces, pero sí, si la empresa minera logra disponer de esas pruebas rápidas, entonces debería tomarlas antes de y después de, ¿no? Que sería lo correcto.
Ingeniero Mendoza, Maribel Tupac Yupanqui quiere saber cuál es el índice de masa corporal que es aceptable para un trabajador que tiene obesidad. ¿Usted tiene ese dato? El índice de masa corporal, el IMC, tiene que ser menor que 30. A partir de, si no me equivoco, a partir de 30 ya es considerado obesidad. Lo que pasa es que hay sobrepeso estadio 1, sobrepeso estadio 2, y de repente hay un médico ocupacional ahorita que está en la charla y de repente puede darle más luces, y luego viene la obesidad, y luego viene la obesidad mórbida, me parece. Y la forma de sacar el IMC es dividir el peso entre la talla al cuadrado, si no me equivoco. Entonces, de esa manera vas a obtener el IMC. Para identificar si eres un paciente que estás con obesidad, tendría que ser mayor a 30 el IMC. Y si es así, entonces estarías dentro de la población vulnerable, ¿no? Y no deberías subir a mina. Bien. Rocío Porras nos indica que los soldadores usan un respirador de doble cara. ¿Este equipo de protección personal les puede proteger del COVID? Respirador de doble cara. No, la verdad no he Los escuchado hablar. soldadores. Dice, los soldadores. Bueno, hay respirador de media cara, hay respirador de cara completa, que es el full En este face. caso. De doble cara no he escuchado, ¿ah? O se refiere a doble filtro, de doble filtro. Bueno, de doble vía. Bueno. Ah, ya, de doble vía. Ya, claro. Ya, otra vez léeme la pregunta, por favor. Ya entendí que se... Ya, bueno. Los soldadores usan un respirador de doble vía. ¿Estos equipos de protección les va a proteger del COVID? Ah, ya. Como protección, depende del filtro, ¿no? Ojo, que una cosa es el respirador y otra cosa es el filtro. Si yo tengo un respirador de la serie 7500 de 3M, ese es el de silicón, ¿no es cierto? Que va adosado a mi cara, pero depende, la protección depende de qué filtro voy a colocarle a mi respirador, ¿no? Si yo le coloco el filtro E95, entonces estoy protegido contra partículas E95, ¿no? Si le coloco el filtro el 6003, es para vapores orgánicos y gases ácidos, ¿no? Depende del filtro que yo le coloque, ¿no? Entonces no te podría decir si te va a proteger o no. Pero si tú colocas un filtro N95 con protección N95, entonces sí te va a proteger pues contra el ingreso de los virus, ¿no? Ok. Matves Caguana consulta si en caso de tener un caso positivo, ¿se activaría algún tipo de seguro? Claro, por eso hemos leído de que cuando el personal médico de la compañía minera identifica un caso positivo, entonces ese trabajador debe ser trasladado a la ciudad de origen del trabajador en compañía del personal médico, ¿no es cierto? Y habiendo comunicado previamente al MINSA y a ESalud. Entonces, si el trabajador, como es un trabajador de la compañía minera o contratista, lo más seguro es que tenga seguro de salud. Lo más probable es que tenga seguro de salud. Entonces, tendría que ser derivado a ESalud en ese caso, ¿no? Y si fuese el caso que no tuviese seguro, tendría que ser derivado al MINSA. Bien. Cristian Ramírez nos consulta si para una empresa de servicios de contabilidad, que son actividades administrativas, el peligro de virus SARS se clasifica como peligro de ambiente, locativo o peligro biológico. Ya, es biológico, o sea, no puede entrar dentro de otra clasificación, porque los virus, los hongos, bacterias, parásitos, son microorganismos que pueden generar enfermedades, entonces están dentro de la clasificación de peligro o riesgo biológico. Ok. Luisa, a ver, creo que aquí no le ha quedado un poco la duda. Cada vez que se ingresa a la unidad minera, ¿se debe realizar la prueba rápida? Ya, te vuelvo a repetir, mira, te pongo como ejemplo. Actualmente, hay empresas mineras que no están haciendo la prueba rápida, solamente están basándose en el control de temperatura y en la declaración jurada, ¿sí? Y están permitiendo subir a
sus trabajadores a laborar en la compañía minera, ¿sí? Lo más probable es que no tengan acceso todavía a adquirir estas pruebas rápidas para abastecerse de ellas y poder aplicarlas al personal que quiere evaluar, ¿no? Antes de subir a la mina. Eso es lo más probable, ¿no? Pero una vez que seguramente tengan ya las pruebas rápidas, las compañías mineras lo que van a hacer es aplicar antes de subir a la mina. ¿Por qué te digo eso? Porque en el protocolo indica de que eso está sujeto a la disponibilidad comercial de las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, pero una vez que ya no hay excusa, que ya por decir, ¿no? En el Perú ya tenemos pruebas rápidas Lo para suficiente. suministrar a todos los sectores suficientes, entonces definitivamente tendrían que aplicarlas antes de subir, ¿no? Siempre. Bien, Roosevelt Monzón nos pregunta de cuántas personas es recomendable que estén en una habitación, ¿no? Que sirve como dormitorio para descansar, para evitar el contagio. Mira, según lo que hemos leído en el protocolo, las habitaciones deben ser individuales, ¿ya? Las habitaciones deben ser individuales. Entonces, la recomendación es que no sean habitaciones compartidas. Y no tanto por el área de la habitación, o sea, por el tamaño de la habitación, ¿no? Sino básicamente porque tendría que compartir un mismo servicio higiénico, ¿no? Entonces, es como en casa, ¿no? Es como en casa. Si tú en casa contraes el virus, es muy probable que alguno de tus familiares también lo contraigan, ¿no? Igual, convivir con una persona allí en la compañía minera, que de repente está contagiada, va a ser muy fácil que se contagie la otra porque están compartiendo una habitación, ¿no? Entonces, la idea es de que sean habitaciones individuales, ¿no? No hay forma de medir el área y decir, ¿no? Si es un área de este tamaño, si va a poder colocarse 2 o 3 personas, no, ¿no? Lo otro sería hablar del aforo, ¿no? En lugares de salas de reuniones o lugares donde va a concurrir bastante gente, entonces el aforo debe trabajar a la mitad o quizá menos de la mitad de lo que normalmente trabaja, ¿no? Miguel Trujillo, que desea saber si ya se tiene un protocolo establecido para obras con más de 100 trabajadores para el caso de las empresas de construcción. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía no está establecido, todavía no hay un protocolo establecido. Tenemos que esperar, seguramente se está ya trabajando en ello, ¿sí? Porque ya hay de varios sectores, ¿no? Lo que es los protocolos, ¿no? Pero todavía no he escuchado que haya para el sector construcción. Bien, Brian Salvador quiere saber si es recomendable usar los túneles de desinfección en las mineras y qué tipo de desinfectante sería el más recomendado en todo caso. Uy, los túneles de desinfección, me parece, a mí personalmente me parece un control de ingeniería muy bueno, ¿no? Yo soy de los que evalúan costo-beneficio, ¿no? Es como cuando yo escucho en la tele que dicen, y es respetable, ¿no? El Ministerio de Salud dice, no usar lejía porque te va a provocar irritación en la piel, ¿no? Pero si yo comparo irritación en la piel versus mortandad por COVID-19, yo elegiría, pues, obviamente, la irritación en la piel como el mal menor, ¿no? Pero bueno, entiendo que otras personas no lo ven así, ¿no? Ahora, en el caso y ojo, no estoy diciendo que utilicen lejía para limpiarse el cuerpo ni nada de eso, ¿no? Pero en el caso de los túneles de desinfección, no sé si ustedes han leído, hay un protocolo que han publicado los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería que me parece bastante interesante, en el que proponen la utilización del ácido hipocloroso en lugar del hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Y que este ácido hipocloroso no representa ningún tipo de daño para el ser humano, ¿no? Si fuese así, entonces, o sea, no es una información que yo tenga ya corroborada, ¿no? Pero la he leído y habría que investigar al respecto, ¿no? Pero si es cierto esto del ácido hipocloroso, en todo caso, yo creo que sí se debería recomendar los túneles de desinfección, porque sería una manera más eficaz de controlar que, bueno, por lo menos la ropa no esté contaminada con el SARS-CoV-2, ¿no? Y otra cosa que también es importante mencionarla, que el mayor riesgo de contagio está en la cercanía entre persona y persona, es decir, las gotas de saliva que sale de una persona que puedan llegar a la otra persona, ¿no?
o a través de objetos contaminados también, ¿no? Pero el riesgo mayor es la cercanía, o sea, el distanciamiento social sigue siendo el arma más eficaz contra esto del coronavirus, ¿no? Bueno, Rubén nos hace un comentario. Buenas noches. En caso de los contratistas, imagino que deberán tener personal de salud capacitado para que haya un mejor control en caso de que haya un infectado, ¿no? Claro, en el caso del contratista, que tenga este, lo que pasa es que hay una norma que indica que de acuerdo a la cantidad de personas, deben contar con un médico de salud ocupacional, puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo, depende de la cantidad de personas que tenga la empresa, ¿no? Pero cuando ya está dentro de la compañía minera, ya está bajo la responsabilidad y tutela del personal médico de la compañía minera, ¿no? Entonces, en ese caso, quienes van a actuar en ese momento para aislar a ese personal sospechoso o infectado, van a actuar el personal médico de la compañía minera, ¿no? Ahora, eso también depende de varios factores, ¿no? Porque hay empresas que no se hospedan dentro de la compañía minera, sino que se hospedan en el poblado más cercano, Fuera. ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, antes de esto de la pandemia, yo trabajaba una vez como contratista en Antapacay y algunas empresas contratistas teníamos nuestro hospedaje en Espinar, ¿no? Entonces, ahora ahí sí cambia la figura, porque si yo estoy en Espinar y yo tengo síntomas, entonces lo que yo tengo que hacer es acercarme a la posta de Espinar para indicar que tengo los síntomas, ¿no? Obviamente tendría que comunicar también a la compañía minera, ¿no? Pero eso depende, como les digo, donde yo estoy, ¿no? Y si yo estoy dentro de la compañía minera, definitivamente ya estoy bajo responsabilidad del personal médico de la compañía minera, ¿no? Entonces ya no tendría mucho sentido de que mi médico de salud ocupacional esté allí conmigo, ¿no? Si no, tendría que yo reportar eso a la compañía minera para que ellos tomen las cartas en el asunto, busquen el aislamiento temporal y probablemente destaquen este personal a la ciudad de Arequipa, de Cusco, donde sea, ¿no? Bien, Edwin Fernández nos vuelve a preguntar si el COVID-19 es considerado como una enfermedad ocupacional, pero creo que eso ya fue absuelto, ¿no? Más bien, Sí. quiere que le confirme si la declaración jurada tiene algún respaldo legal. De hecho que sí, claro, la declaración jurada es un documento legal, ¿no? ¿No? Cualquier declaración Así es, jurada que se haga por cualquier tipo de por motivo cualquier motivo, es un sí. documento, sí, es un documento legal, definitivamente. Bueno, Rogelio Vázquez quiere saber si este riesgo de COVID-19 se tiene que mapear en la matriz per se. Sí, el riesgo de COVID-19, de acuerdo a la última indicación es una FIL, tiene que estar mapeado, tiene que estar en la matriz per se línea base, ¿sí? Como peligro y como riesgo en las diferentes actividades que realiza el personal, ¿no? Lo que les comenté, en una parada de planta tenemos que cargar entre dos personas Ay, un flex lifter que vamos a colocar debajo de la faja transportadora, ¿no? Y para cargarlo prácticamente estamos hombro a hombro, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro de contagio, ¿no? Un riesgo de contagio, perdón. Entonces, ese tipo de evaluación se tiene que hacer en la matriz per se y proponer e implementar las medidas de control para cada caso en particular, porque cada empresa tiene actividades bien particulares, bien propias de su actividad, que necesitan ser analizadas en una matriz per se. De todas maneras, tiene que estar esto tiene que actualizarse las matrices per se de las empresas. bien, Jorge Chonquehuanca nos pregunta si los casos de contagios por COVID-19 en la mina se deben declarar mensualmente en las estadísticas que se envían al MEN, así como se hace con los casos de enfermedades ocupacionales. Claro, sí, 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 al ser una enfermedad ocupacional, sí tiene que ser registrada, pues, ¿no? Porque es una enfermedad ocupacional. Claro que sí. Por Bueno, supuesto que hay bueno, otro tipo de, sí, dígame. no, sigue, sigue, ingeniero. Hay otro tipo de control también que lleva el personal de salud, específicamente de los casos que tienen que reportar al MINSA respecto a los casos de COVID-19, ¿no? Muy aparte, ¿no? Muy aparte se tiene que reportar también eso. Bueno, Rogelio Vázquez, creo que la consulta que nos está haciendo es un poco, va a ser un poco la respuesta muy, muy amplia, pero bueno, se lo hago por si acaso. Ingeniero, Sí, ¿cómo a se ver. evaluaría el riesgo para el cuadro de la matriz y per se?
Ya. En el caso, bueno, en el caso de la matriz y per se, estamos hablando del sector minero, estamos hablando de la matriz 5x5, me parece que es, del Decreto Supremo 024, ¿no? Que está en uno de los anexos. Entonces, eso depende, ¿no? Por ejemplo, a ver, evaluemos uno de los riesgos que nace del peligro. Por ejemplo, el que les comentaba, ¿no? La ingestión de alimentos o ingerir alimentos en el comedor, ¿no? Ya, ahí, hablando de ese peligro, ¿cuál es el riesgo de entrar en contacto con gotas de saliva de la otra persona, de una persona infectada, ¿no? Entonces, ese riesgo, por ejemplo, yo lo pondría, si me dices, prácticamente imposible que suceda, posible que suceda, ¿cómo haces? Probable, casi seguro. Yo le pondría Frecuente, en, muy frecuente, podría suceder, ¿no? podría. Podría suceder, sí. Y en la severidad tendría que ser el, el nivel 4 que me parece que es mortalidad, Mortal, ¿no? Fatalidad, perdón, fatalidad, riesgo fatalidad. mortal o fatalidad, sí. Y así, Ujú. ¿no? Si tú vas a evaluar el riesgo, depende de qué actividad y de qué peligro están haciendo, ¿no? Ese riesgo, para que tú puedas evaluarlo, ¿no? ¿Sí? Hay otras actividades en las que no requiere de repente que la persona se quite la mascarilla, ¿no? Sino que entonces ya el riesgo es menor, ¿no? En el caso de estar en La el comedor, el riesgo probabilidad, es mayor. sí. Ahora igual, claro, la probabilidad es lo que va a aumentar, ¿no? Porque la severidad va a ser siempre la misma, ¿no? Y la Sí, probabilidad se incrementa también, por ejemplo, en habitaciones compartidas, ¿no? Si llegas a la mía y te van a dar una habitación para 2 o 3 personas, entonces la probabilidad se incrementa, ¿no? Se incrementa. Ahí yo pondría, por ejemplo, casi seguro, ¿no? Casi exacto. seguro que suceda, ¿no? Claro. Ujú. Bien, ingeniero. Luis Taisaico quiere saber si una enfermera puede ser responsable de medir la temperatura en el supuesto caso de que no se cuente con un médico ocupacional para empresas de menos de 30 trabajadores, perdón. Bueno, sí, la enfermera reúne las competencias para esto, ¿no? Reúne las competencias para esto. Porque no se requiere mucha ciencia para evaluar la temperatura de los trabajadores, ¿no? Entonces, y la enfermera pues tiene la acreditación, ¿no? O sea, sí debería, pero eso depende de la compañía minera, ¿no? Si la compañía minera determina que tiene que ser médico sí o sí, pues definitivamente tendría que ser así. Pero si hablamos de criterio, la enfermera tiene la certificación y tiene el conocimiento para esto, ¿no? Definitivamente una enfermera trabaja pues todo el tiempo tomando temperaturas en un hospital, ¿no? Entonces no hay nada diferente a su labor, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado bastante el tiempo. Disculpen a las personas que no hemos podido continuar con sus preguntas. Probablemente se vuelva a repetir una exposición similar a esta. Es agradecerles a todos ustedes que, y más que nada, en caso ustedes requieran un certificado, los pasos a seguir ya se les indicó en los correos que se les envió después de la inscripción. Le damos las gracias a todos por su participación y los invitamos a seguir por Facebook, Instagram o la web, donde podrán tomar nota de nuestros próximos webinars, cursos, así como los servicios de consultoría que brindamos. Agradecemos al ingeniero Jan Mendoza por su tiempo y muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.